Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y le agradecemos que esté con nosotros. Ya estamos más avanzados en noviembre, pero muy contentos de estar con ustedes e invitarlo a que se quede con nosotros e interactúe. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo hoy, 20 de noviembre de 2024. Ya, como bien señalaba Mónica Camarena, pues se nos está terminando no solo el mes, sino el año, ¿no? Termina el año, pero vemos el inicio de muchas cosas que a lo mejor no son necesariamente buenas todas, ¿no? Y particularmente vemos este resurgir de muchos autoritarismos en muchas partes del mundo. Y para hablar de eso esta noche, tenemos un invitado verdaderamente de lujo, el doctor Armando Chaguaceda Noriega, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar esta noche en La Clave. Gracias, Armando Aurelio. Gracias, Chaguaceda Mónica. Noriega, a quien le damos la... Hombre, pues bienvenido a La Clave. Yo quisiera hablar un poquito del doctor Armando Chaguaceda para aquellos pocos que no sepan de él. Bueno, él es licenciado en Historia y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana, Cuba. Es doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana de México. Ha sido profesor investigador en el Instituto Superior Pedagógico, la Universidad de La Habana, el Colegio de Veracruz, la Universidad Veracruzana, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guanajuato. También ha sido profesor visitante en la Universidad Politécnica de Nicaragua, Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Girona en España, la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y la Universidad de la Sorbona, la Nueva Francia. Actualmente es investigador principal en gobierno y análisis. Hace un gusto y, como decía mi compañero Aurelio Contreras, un honor que esté con nosotros. No, gracias, gracias. Un honor también estar acá en un medio y en un espacio que es referencia para la comunicación alternativa en Veracruz y en México. Muchísimas gracias. Pues para entrar en materia, pues vemos en todas partes del mundo un resurgir del autoritarismo en diferentes formas, incluso desde diferentes perspectivas ideológicas, ¿no? Lo hay desde el ala izquierda como desde el ala derecha, pero que tienen todos un punto en común, un común denominador. Entonces, pues quisiera empezar sobre esto, sobre este renacimiento de esta tendencia a pues llevar la vida de las naciones a partir de el acotamiento de ciertas libertades del autoritarismo como tal. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? A ver, yo soy historiador, voy a ponerlo en corto y en rápido. Lo primero que quiero decir es que el autoritarismo y la democracia son tendencias inherentes a la naturaleza humana. O sea, yo escucho como estas dos posiciones. Una es que ya en la modernidad es inconcebible que haya autoritarismo, porque después de la Revolución Francesa hay libertad, igualdad, fraternidad, tenemos constituciones, etcétera. Ahí yo siempre respondo que, bueno, no, porque en el siglo XX se crearon las dos formas peores de autoritarismo, que son la nazifascista y la stalinista. Entonces, no es cierto que la modernidad, digamos, haya desterrado, y tampoco es cierto que después de la Guerra Fría haya llegado para quedarse la democracia, es lo que estamos viendo, pero tampoco es cierto de que en la antigüedad siempre, o sea, que la historia de la humanidad, que eso también se lee mucho, no, es que la democracia es muy frágil porque es apenas un capítulo de 200 años, no. Hay un libro magnífico, por ejemplo, Vida y Muerte de la Democracia, de John King, que estudia cómo a lo largo de la historia las personas, los hombres y mujeres, se han dado formas de acotar al poder en distintas civilizaciones. Entonces, primera idea es esa, Aurelio, la democracia y, y el autoritarismo, la autocracia pertenecen las dos a impulsos humanos de luchar por tener libertades, luchar por tener derecho a tener derechos, luchar por elegir a quien nos gobierna, luchar por acotar el poder abusivo o todo lo contrario, o acostumbrarnos al poder abusivo, acostumbrarnos al mandato de un hombre fuerte, alguien que está por encima de las leyes. Es decir, son dos tendencias que son concomitantes en la esencia humana, las dos. Bien. Muy bien, doctor, en ese sentido, bueno, debe de hacerse el análisis de los factores sociales para que avancen estos gobiernos autoritarios que estamos viendo, bueno, pues que en lugar de ir para atrás, pues van para adelante. O sea, ¿cuáles serían esos factores sociales? En México, por ejemplo, vimos una tendencia muy importante de la gente de
resguardar estos apoyos de dinero, ¿no? Estos apoyos de dinero, los apoyos sociales que empezó a dar Morena, pero en general, ¿cuáles serían unos factores importantes de los ciudadanos? Bueno, a ver, en primer lugar hay factores socioeconómicos, hay factores culturales, hay factores geopolíticos. Por ejemplo, socioeconómico. En un país en el cual hay atraso, desigualdad, pobreza, y alguien llega prometiendo que va a combatir eso de manera rápida, fácil, mágica, eso es un caldo de cultivo para el autoritarismo, ¿no? Donde hay sectores de la población que han quedado excluidos o donde hay violencia criminal, vemos el caso Bukele, alguien puede prometer seguridad. Entonces, donde hay una población que hay determinados bienes colectivos, que pueden ser desde bienes materiales hasta bienes de relación, como la seguridad, que no existen. Ese país puede tener incluso, Mónica, democracia formal, lo cual es importante, pero la gente sentir que no es suficiente. Y eso hace que llegue un demagogo, esos Ujú. demagogos se convierten en caudillos, esos caudillos se convierten muchas veces en tiranos. Los factores socioeconómicos, necesidades insatisfechas que alguien viene a prometer con mano dura y de manera rápida su solución. Luego hay factores culturales también. Hay poblaciones en las cuales y esto quiero decir una cosa, no hay pueblo que tengan los genes, la tendencia al autoritarismo o a la democracia. Eso es otro error, una visión un tanto culturalista y racista. Ah, no, porque los chinos, ah, no, porque los rusos, ah, no, porque los mexicanos, no. Los pueblos tienen determinadas tradiciones colectivas, hay quienes son más comunitarios, más individualistas, pero en lo comunitario e individualista se puede ser democrático o autoritario también, ¿no? Entonces, los mexicanos tenemos una mezcla de tendencias comunitarias e individualistas también. Entonces, hay elementos de cultura política, tú lo decías, Mónica, la tradición caciquil o la tradición clientelar, son elementos que favorecen eso, pero que se dan en distintos pueblos y en distintos momentos, y un mismo pueblo puede mantenerse en eso, perpetuarlo o cambiarlo. Y el último factor que yo diría es el geopolítico, es decir, si en una región del mundo o en un momento en la historia del mundo hay un país, un gobierno, un estado que cobra preeminencia y ese estado es autocrático, estoy pensando en China, por ejemplo, a nivel global en este momento, eso genera un efecto de contagio porque otros aspirantes en otros países que pueden ser regímenes democráticos, pero que quieren aspirar, ¿verdad?, a tener esa forma de gobierno, pueden, y eso es lo que llamamos la cooperación autoritaria o el efecto de difusión y de ejemplo, ¿no? Entonces yo diría que son elementos socioeconómicos por un lado, elementos culturales por el otro, y elementos geopolíticos también. En ese sentido, pues bueno, decías, ahí llega un líder que suele ser además carismático y que llega a prometer que va a resolver todos los problemas de sus naciones, ¿no? Y eso pues lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Quizás un caso muy pues, paradigmático y que suele ser retomado eh, con vehemencia es el de Adolfo Hitler, ¿no? Que aprovechó pues una situación en la cual el pueblo alemán había sido humillado, aplastado después de la Primera Guerra Mundial y él pues llega a prometerles una nueva Alemania, ¿no? Y vemos la reedición de muchos de ese discurso, particularmente en países como Estados Unidos o en algunos lugares de Europa, ¿no? Donde se aprovechan esos líderes de el descontento. Incluso podríamos mencionar que eso también ocurrió en México en 2018, el descontento que había entre la población sobre una situación en particular en el país, se ofrece una respuesta casi Mágica, mágica a los problemas y luego se cierra la pinza. correcto. Correcto. Si bien las condiciones son distintas, por ejemplo, el populismo, que además hay que hacer una distinción importante, Uh -huh. eh, el populismo es una enfermedad de la democracia. O sea, el populismo no es sinónimo de autoritarismo, ni mucho menos de dictadura o tiranía. Son fenómenos más extremos que pueden venir después, pero no siempre vienen. Pero bueno, el populismo que tú has mencionado, efectivamente, en los países europeos y en Estados Unidos tiene un componente etnonacionalista, es decir, Uh un -huh. componente de buscar a sectores tradicionales excluidos, sectores populares o de clases medias, blancos, que sienten la amenaza del migrante o que sienten, por ejemplo, que la era dorada en la cual eran los países incontestados ya pasó y que ahora tienen que compartir el pastel con otros países. Y entonces hay un componente xenófobo, etnonacionalista, no solo, pero es importante. Mientras que el populismo en el sur
en países como México. Por eso el populismo, de hecho, del norte es un populismo bien de derecha. Ujú. El populismo del sur es un populismo que puede ser de derecha, pero también es de izquierda. Y en vez de apelar, por ejemplo, a una idea de una etnia que rechaza a las otras etnias, las migrantes, más bien en las fronteras nacionales habla de la idea de un pueblo bueno, un pueblo elegido que se opone a la oligarquía, los conservadores, las élites, las clases medias, los liberales, etcétera. Entonces, son como configuraciones distintas en dependencia del lugar geográfico. Y eso también hace que las configuraciones ideológicas sean también diferentes. Pero insisto en eso, también hay que hacer una distinción en que no es lo mismo populismo que autoritarismo y Ujú. mucho menos que dictadura. Eso podemos discutir después, incluso con ejemplos locales. Sí, sí, claro. Sí, claro. Y como decíamos, para el anuncio del programa, y creo que es muy importante hablar exactamente y directamente de los efectos y consecuencias para Latinoamérica y bueno, lo que nos importa a nosotros para México, de pues, digamos, crecimiento de gobiernos autoritarios y también de gobiernos populistas. Mira, yo primero te diría que hay como varios efectos. A ver, voy a pensar en el caso de Bukele y después en el caso de México, ¿no? En el caso de Bukele, Bukele llegó y ha provisto, ha respondido a una demanda que es real, una demanda social, y la ha resuelto, que es la demanda de seguridad. O sea, país con mucha inseguridad por las maras, es cierto, lo resolvió, de ahí sus índices de popularidad. ¿Cuál es el problema de eso? Que es comida para hoy y hambre para mañana. Yo entiendo, yo comprendo los sectores populares y no solo populares que desesperados en la inseguridad cotidiana votan por eso ante la no solución de los políticos tradicionales. El problema es que eso se ha hecho a costa de una enorme violación sistemática de derechos humanos que ya se está echando a ver, en lo cual sí, a ti te meten preso los 4 bandidos que tienes en la esquina de la casa y tú respiras hoy, pero mañana, para seguir andando la maquinaria, junto a esos 4 bandidos presos, va preso tu hijo. Ah, porque tu hijo pasaba por ahí y lo cogieron preso. Entonces, este fenómeno de los populistas que empiezan siendo populistas, empiezan resolviendo, a veces resolviendo como Bukele o a veces aparentando resolver las grandes demandas sociales. El problema es que llegan, pero no sabemos cómo se van o cuándo se van. Y ahí está el tema de cuando el populista se convierte en autoritario. Si el populista gana en democracia, poco a poco después subvierte las reglas y después se puede quedar a la mala. Y ese es un grave problema. Y también a veces ni siquiera resuelven el problema. Por ejemplo, en el caso de México, ha habido elementos reales, ha habido una transferencia de dinero a sectores populares, es real que en algunas familias la suma de todo eso puede ser importante para la economía doméstica, pero al mismo tiempo esas mismas familias, y pienso en la pandemia, sufrieron el efecto de las enfermedades y del COVID, por ejemplo, y el sistema de salud se desplomó. El sistema de salud y las políticas de salud están mucho peor que antes, y no es que estuvieran bien, en términos de cobertura, de calidad, de abasto de medicina. Entonces, sí, tú tienes por un lado que efectivamente no es solo mito, a la gente más pobre le llegó muchas becas y no solo a los más pobres, pero al mismo tiempo se degradaron otros bienes colectivos que solo provee el Estado, como salud y educación. Y si a eso le sumamos que el horizonte financiero para hacer sostenible esas becas es muy limitado, pues tú puedes tener perfectamente, como pasó en Venezuela, que durante un primer periodo de chavismo había sectores populares que recibían ciertos beneficios, muchos mayores que los de México, por cierto, y después esos sectores populares están peor en lo que recibían porque ya no reciben y además peor en los derechos y libertades que tenían antes porque ya no los pueden ejercer. Entonces, esa es la trampa de la demagogia que después se convierte en autoritarismo. En México, y quisiera retomar eso que mencionaste de explicar la diferencia entre un concepto y otro, pues creo que nadie tendría muchas dudas de que hemos tenido gobiernos populistas, los últimos, el anterior y este, sin lugar a dudas. Incluso hubo un gobierno que también llegó con un discurso populista hace 24 años, solo que desde otra ala ideológica. Pero ante lo que estamos viendo, ante la destrucción de muchas instituciones que le dieron viabilidad a la alternancia democrática de hace 24 años, pues hay quien no duda en calificar que vamos hacia una dictadura o por lo menos hacia una autocracia. ¿Tú cómo ves el escenario, el panorama en México en ese sentido? A ver, lo explico con la ayuda de la historia y la teoría Uh para -huh. hacer, y lo trataré de explicar de la manera más sencilla. Dictadura y tiranía son dos conceptos muy extremos que en la historia y en la teoría aluden a poderes muy concentrados
sin frenos, salvaje, ligado siempre a represión masiva, a veces a apoyo popular y al mismo tiempo a la represión de aquellos que no apoyan. Entonces, dictadura y tiranía no aplican en el caso de México actual. ¿Qué ha pasado? Lo voy a explicar con ejemplos y con teoría, ¿no? En el mundo existen democracias plenas, avanzadas, pienso en las europeas, las nórdicas, etcétera. Por cierto, Estados Unidos no. ¿no? Y en América Latina, Uruguay, Costa Rica, existen democracias con problemas, que serían la siguiente forma, y existe una franja de llamados regímenes híbridos, y después tienes las autocracias o regímenes autoritarios. ¿Dónde se ha movido México? México en la transición, México nunca tiene una democracia plena, no solo por los factores socioeconómicos de pobreza, desigualdad, corrupción, crimen organizado, sino porque incluso los factores políticos institucionales siempre fueron, Mónica y Aurelio, muy limitados. O sea, el funcionamiento se lograron algunas instituciones, se lograron algunos organismos, pero, eh, por ejemplo, siempre hubo gobernadores autoritarios, siempre hubo corrupción en la política, ¿me explico? Entonces, México siempre estuvo anclado en la transición en una democracia de muy baja calidad. Yo la he llamado una democracia de muy baja calidad con enclaves autoritarios. Ahora, de ahí se mueve, durante el sexenio pasado, sigue ese modelo de democracia de baja calidad, pero hay un cambio cualitativo en el tipo de gobierno. O sea, los gobiernos anteriores eran gobiernos, hasta el Pacto por México, gobiernos de élites que se rotaban, entre dos, tres partidos se rotaban, pero aquí hay un gobierno claramente populista, con un estilo de liderazgo populista. Estoy hablando de Andrés Manuel. Ujú, ujú. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno populista llega al poder por los mecanismos de una democracia muy mediocre, hace su sexenio más o menos dentro de las instituciones y leyes de esa democracia mediocre, pero en su afán de capturar poder, contando con un apoyo social importante, va el gobierno capturando las instituciones del Estado. Y en esa captura de las instituciones del Estado cambia o va cambiando al régimen político, que es el marco general. Esto estoy explicando de manera creo que muy Ujú, entendible, pero esto es ujú, muy ujú. complejo. Entonces, lo que tenemos en México es que el régimen, digamos, del 2000 al 2024 ha sido el régimen democrático, con mutaciones y con muy baja calidad, con el PRI, con el PAN y con Morena, pero las instituciones y normas básicamente eran las que conocemos: INE, IFE, INE, elecciones más o menos justas y competidas, etcétera, etcétera. El liderazgo y el gobierno populistas capturan el Estado, empiezan a modificar las reglas de juego, empiezan a capturar, a concentrar el poder, y eso sí tiene un efecto en el momento que estamos actual de cambio cualitativo del régimen político. Es posible decir que nosotros estamos en una fase de régimen híbrido, o lo que se ha llamado en la literatura de ciencia política de autoritarismo competitivo o electoral. Es decir, si hay un cambio cualitativo, pues podemos ver por qué, las características, y también ha habido elementos de origen y continuidad. Por eso me interesa explicarlo así. Ok. Muy bien. Doctor, yo le quiero comentar algo que, bueno, pues está dándose este mismo día. Usted lo debe saber. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó hoy ante el Congreso una reforma de la Constitución para acaparar el control total de todos los poderes del país, junto a su esposa, y a quien le dará el cargo de copresidenta. Bueno, pues esto definitivamente es pues un caso muy, Extremo, extremo. muy extremo, ¿no? De lo que está sucediendo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el problema es que en América Latina, a ver, en América Latina tenemos tres en este momento, y eso es un tema interesante, Mónica, que a veces en la discusión académica se pierde, porque la academia, por la historia de la academia y de la clase intelectual en general, están a la izquierda o a la centroizquierda. Entonces, como que no tratamos bien, nos cuesta reconocer, no tratamos bien a los casos de política autoritaria que vienen de nuestro bando, ¿no? Entonces, yo siempre he visto eso. Es más fácil decir Somoza, Pinochet, Videla, pero cuando tenemos que hablar de los autoritarismos de izquierda nos cuesta porque alguna vez los apoyamos, en fin. Dicho esto, aunque con Ortega no pasa tanto porque es tan salvaje, pero sigue pasando con Cuba, sigue pasando con Venezuela. Venezuela, Cuba y Nicaragua son las únicas tres autocracias plenas de la región, en la cual los conceptos o sinónimos de dictadura y tiranía también aplican. Claro, ahí no existe un mínimo de parlamento digno de ese nombre. Claro que hay diferencia entre los casos. Yo diría que los casos más extremos son Cuba, por diseño y por práctica, de facto y de jure. Nicaragua, de práctica es muy salvaje lo que ha pasado. Han expulsado a la iglesia, han metido preso hasta las monjas.
Y Venezuela es el caso que todavía tiene algunas libertades, pero después del fraude de julio se acerca ahí. Esas son las tres tiranías, autocracias plenas. Ahí la voz es la voz del poder, ahí la ley no importa, se adapta constantemente, el parlamento no es un parlamento, es una cámara de levantar la mano y aprobar, incluso en formas mucho más extremas a las que padecimos en el régimen autoritario del PRI de 70 y tantos años, que era un animal sui generis, no esto, ¿no? Yo diría que eso es muy diferente, y eso es muy diferente a los gobiernos populistas. Por ejemplo, cuando a mí me hacen sinónimo, dicen, bueno, es que Maduro, Ortega, Díaz-Canel son populistas. Yo, no, 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 no. El populismo es una enfermedad generada en democracia. El populismo es un estilo de gobierno, es un estilo de hacer política que tiene un pie en la democracia y puede y tiende a degenerar en autoritarismo. Pero el populismo es ese animal. El autoritarismo es otra cosa. En ese sentido, bueno, nos señalas que México no es una dictadura, por lo menos todavía, ni una autocracia. Sin embargo, está asociado política, no sé qué tanto ideológicamente, pero políticamente a esas dictaduras, a esos gobiernos autocráticos, particularmente el caso de Cuba y Venezuela, ¿no? Con Venezuela jamás se ha atrevido ni el anterior gobierno ni el actual a criticar pues su actuación completamente autocrática hacia su población, el fraude electoral de Maduro para perpetuarse en el poder, y con Cuba, pues ni qué decir, ¿no? Que prácticamente el gobierno mexicano le ha dado ahora por casi mantener al régimen, mandándole petróleo regalado, trayendo a México al el consabido mecanismo de los médicos, que muy pocos son los que vienen a hacer medicina. Entonces, ¿cómo se ubica México a partir de esa relación de, no sé si llamarla de complicidad, pero por lo menos de sociedad política con esos regímenes? No, claro, esto pertenece a un fenómeno que se ha estudiado recientemente, que es el de la cooperación autocrática, es decir, entre actores que adversan la democracia liberal, que pueden tener diferente grado de autoritarismo, es decir, puede ser un gobierno populista, insisto, que no ha mutado en dictadura, que gana por vías electorales, donde la oposición sigue teniendo un juego, donde podemos hacer estas cosas, pero que si hay una preferencia normativa, si una preferencia ideológica o de afinidad con algo que no es la democracia liberal, ese es el caso mexicano, y regímenes que son claramente autoritarios, como estos casos. Efectivamente, esa cooperación autocrática permite que un gobierno iliberal, un gobierno populista, en fase de mutación al régimen, tengan su liderazgo, sus intelectuales. Basta ver incluso parte de la Academia de Opinión Pública afín a Morena, cómo celebra el modelo cubano, o por lo menos calla cómplicemente. Sí, tiene afinidades normativas que a veces incluso atraviesan lo sentimental, nostalgia por tiempos pasados, evocaciones a Silvio Rodríguez, la nueva trova. Recuerda incluso que Silvio Rodríguez era alguien muy querido en el entorno presidencial anterior, amigo de la pareja presidencial, ¿no? Entonces, a veces desde lo afectivo hasta cosas más concretas como la cooperación, el tema de los médicos. Y, por ejemplo, ¿qué cosa implica eso? Eso implica sencillamente la exportación de mano de obra que está clasificada como trabajo esclavo por las Naciones Unidas, no por la CIA, no por Naciones Unidas, porque es una vía de obtener divisas, pero también es una vía de hacer proselitismo e inteligencia en el país al que se manda. Y el antecedente de eso fue en Venezuela. O sea, en Venezuela, con las misiones Barrio Adentro, Cuba envió médicos que sí cuidaban, que sí curaban, atendían a la población, como también médicos que vendrán acá, pero junto con eso venía incrustado aparato de espionaje y propaganda. Y era una fuente de divisa. Entonces, ese es un ejemplo de cooperación autocrática. Otro ejemplo que pasa bajo el radar es el envío de petróleo, como tú has dicho. Los envíos de petróleo han crecido, incluso con deuda para el Estado mexicano, que no se ha cobrado, pero también una enorme cantidad de actividades de cooperación en el campo cultural, en el campo ideológico, entre los dos gobiernos y estados. De manera que ese es un fenómeno que se da y que no quiere decir, insisto, que los dos estados estén en un mismo momento de desarrollo autocrático. Pueden estar en momentos diferentes, incluso puede uno ser revertido y el otro no. Pero en el momento actual, por afinidades ideológicas y por afinidades pragmáticas, existe claramente un fenómeno de cooperación autocrática entre estos casos. Y lo ves también en el caso diplomático, es decir, cómo se vota en Naciones Unidas, cómo se
cómo se cae ante las violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Que además, esto es muy curioso, en el caso de México se ha intentado justificar que si la doctrina Estrada, que si la política de no intervención, que si el respeto, sobre todo visto en la nueva presidenta, el respeto a la voluntad popular, y yo digo dos cosas. Si fueran a aplicar tajantemente la doctrina Estrada, no hubiera habido un involucramiento en la crisis boliviana como hubo en el gobierno anterior con respaldo a Evo y en la crisis ecuatoriana de respaldo al gobierno de Correa, al antiguo gobierno de Correa. Entonces, la doctrina Estrada se interpreta a conveniencia. Y en la historia, además, México ha tenido posicionamientos firmes contra dictaduras, rompió vínculos con Pinochet, rompió vínculos con Franco, de manera que hay una trayectoria en ese sentido. Y el argumento de la soberanía popular es muy endeble porque en un país donde no hay elecciones, o como en Cuba, o donde las elecciones han sido robadas, como Venezuela, una posición como la que ha tenido México no es de respeto a la soberanía popular, en todo caso es de respeto o apoyo a la decisión de la élite gobernante autoritaria. Yo te diría, resumiendo, que sí, que el fenómeno es real, es tangible y que responde a este fenómeno de la cooperación autocrática. Yo quisiera referirme a un punto que marca una pequeña diferencia entre el anterior gobierno y este, y que no sé si esto dé señales importantes o de simple espejismo. Y me refiero a la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la reunión del G20, cuando el anterior gobierno, bueno, pues ni siquiera tuvo entre sus planes asistir a una reunión de esta envergadura, y menos aún tener diálogos y charlas con presidentes de países como Estados Unidos, como Canadá, como Francia, aunque tuvieron acercamientos con presidentes latinoamericanos, pero este nuevo estilo de la presidenta, ¿nos puede decir algo, doctor? Mira, justamente tú mencionaste la palabra correcta, estilo. Yo soy un poco cauto, muchos colegas, los académicos tenemos una visión un tanto demasiado optimista sobre nosotros mismos, ¿no? Y creemos que si alguien es doctor, el hecho de tener un título universitario lo hace, pues digamos, acreedor de un conjunto de valores, no solo es más preparado, que eso sí puede ser, bueno, tienes más preparación, sino que eres más demócrata, más cosmopolita, no sé, eso, la evidencia empírica me dice que no, o sea, yo siempre recuerdo, por ejemplo, no solo Fidel Castro era doctor en Derecho, Lenin estudió filosofía, Rafael Correa fue doctor en economía por Lovaina, Chávez, que era un militar, estaba haciendo doctorado en la Universidad Simón Bolívar y dicen colegas míos que fueron sus profesores que era bastante aventajado. De manera que, así como decimos que lo doctor no quita lo pendejo, lo doctor no quita lo posiblemente autoritario, ¿no? Entonces, ese argumento es un argumento que yo escucho mucho en el campo académico, me sonrío cuando no me molesto, porque digo, bueno, yo creo que para evaluar un actor político debe verlo en función de su formación ideológica, su trayectoria política, sus preferencias y sus actos. Y nada en esto me dice que hay un cambio fundamental de la actual presidenta a la anterior. Es cierto que ha tenido más roce internacional, también es una mujer más ilustrada, es una mujer que tiene más, digamos, capacidad de relacionamiento, justamente domina más idiomas, estudió en Estados Unidos, pero fíjate, tú puedes ir al G20, pero tú mantienes la política de apoyo a la dictadura cubana, incluso con las transferencias de combustible, en una crisis que que es un parteaguas regional y que, como la crisis de Venezuela, la postura de los dos ha sido la misma, de desconocer el tema de las mediaciones, etcétera. De manera que yo no veo, o sea, yo veo que puede haber una mayor presencia internacional de la actual mandataria, lo cual es bueno para México, pero eso no modifica las preferencias iliberales ni hacia adentro ni hacia el entorno geopolítico. Entonces, ahí me permito no ser tan optimista. Hemos visto en los últimos años, pues, brotes de descontento y de reclamos por una mayor libertad en Cuba, en Venezuela, y hemos visto cómo han sido sistemáticamente aplastados. Particularmente, pues, tú conoces bien el caso de Cuba, ¿no? Es tu país natal, tu país de origen, donde además tienes a tu familia, entonces conoces perfectamente lo que está pasando ahí y que no deja de pasar, y a pesar de que es evidente lo que sucede, pues vemos, como bien mencionaste, en México no solamente una clase social afín a la ideología de izquierda que sigue con los ojos cerrados a eso, vemos a una clase académica
que tampoco quiere abrir los ojos, que tampoco quiere reconocer que la utopía fracasó, ¿no? Que la utopía revolucionaria o de la revolución, particularmente en Cuba, fracasó, por lo menos como estaba planteada. A ver, ahí yo me recuerdo siempre esta frase de Sabina: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás Ujú, sucedió, ¿no? O sea, por un lado, la Revolución Cubana fue una de las revoluciones radicales del siglo XX, fue un movimiento de amplio apoyo popular, proveyó bienes sociales colectivos como salud, educación, movilidad social, eso sin duda, eso quien lo niegue, ujú, digamos, pues es un ignorante o tiene una posición, digamos, sesgada ante el fenómeno, pero eso pasó hace mucho tiempo. Y lo que tenemos hoy en todos los órdenes de la vida, Aurelio, en órdenes de alimentación, de salud, de movilidad social, para órdenes de derechos civiles y políticos, ujú, es un desastre. O sea, en La Habana y en las provincias hay apagones que además no pueden atribuirse al llamado bloqueo, porque si bien es cierto que existe un sistema de sanciones hacia Cuba, Cuba comercia con el resto del mundo y Cuba incluso importa alimentos de Estados Unidos. Los alimentos que se comen en mi familia, el pollo, el arroz, viene de Estados ujú. Unidos. Si solo existe un grupo de sanciones dirigidas a la economía cubana, las empresas del Estado de Estados Unidos, producto de las incautaciones de propiedades. Pero Cuba puede negociar con el resto del mundo. Cuba, de hecho, comercia con Estados Unidos, solo que sin acceso a crédito. Y el desastre del modelo, de un modelo envejecido de economía de Estado, sin incentivos para la producción, que además tienes un aparato político parasitario y represivo encima. Te pongo un ejemplo. Te hablaba de los apagones de muchas horas, del desastre del sistema eléctrico nacional, pero te puedo decir que en los últimos años, estos son datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Estado cubano, y datos oficiales, por cada dólar invertido en esas emblemáticas salud y educación que a nuestros colegas de la academia les gusta ponderar, se han invertido entre 30 y 40 dólares en hoteles. Estos son datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, repito. Entonces, ¿cómo llamaríamos eso en un país gobernado por un gobierno de centro derecho o derecha? Un ajuste estructural neoliberal. Y sin embargo, no lo decimos así porque sucede en la Cuba de la utopía. Pero en plena pandemia, en el año 21, el anuario estadístico arrojó que 42 dólares fueron invertidos por cada dólar que se invertía en salud, educación y seguridad social en hoteles que además después no se ocupaban, pero que se están construyendo para justamente la acumulación de capital de la clase política, que es una clase militar, política, empresarial. De manera que en apretados minutos te da una serie de datos, podría darte datos de vida cotidiana, es decir, la mayor parte de la ingesta en Cuba es muy precaria. Yo te diría incluso que es más precaria que los sectores populares mexicanos, con mucho. Lo que come, la cantidad de proteína, etcétera. Para no hablar de la situación de las provincias del interior, mucho peor que la ciudad de La Habana. Mucho de lo que la gente come viene de las remesas de los familiares que le mandan, que le mandamos. Y repito, eso incluso se habilita para comprar en tiendas en dólares, donde los productos vienen de Estados Unidos. O sea, todo mal. O sea, tienes que tener dólares que te lo manda el pariente que se fue, que era un Ujú. gusano, para comprar con esos dólares comida que viene de dónde? Del imperio, para que tú comas. Y encima, el que no tiene, si sale a protestar, y la gente está saliendo a protestar, y eso, como tú decías, es un cambio, sale a protestar por luz, por comida, pero también por libertad. Y son reprimidos. Hay más de 1.000 presos políticos en Cuba ahora mismo. Y si sumamos los presos políticos en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, hay más de 3.000 presos en este momento en América Latina. Ojo, en los 70 estos presos eran presos que iban a cuenta de quién, de las dictaduras de seguridad nacional de derecha, apoyada por Estados Unidos, pero hoy son presos de 3 dictaduras de izquierda. Entonces, si un sector de nuestra academia, de nuestra intelectualidad, como tú dices, no se quiere hacer cargo de eso, pues es cómplice de la desgracia de otras poblaciones. Acerca del tema de las remesas, me parece importante, eh, pues, analizar el hecho que el gobierno de México le viene una prueba tremenda con el triunfo de Trump, porque pues ya sabemos que Trump viene a operar desde el primer día de gobierno, una deportación masiva a este país y bueno, pues vamos a tener miles, si no es que millones de mexicanos de vuelta que van a dejar de enviar remesas, pero que también, por ejemplo, pues van a buscar cómo sobrevivir y en este caso podrían decir, bueno, pues nos allegamos a los programas sociales, ¿no? Entonces, creo que viene una crisis importante. Pero no solo, fíjate, aunque no se realizara la deportación masiva, que yo creo que algo se va a hacer, porque los nombramientos de Trump han sido bastante
ideológicos y bastantes basados en la lealtad a él y a su programa. Es decir, algo va a pasar, no es que no va a pasar nada, este no es el Trump de 2020, de 2016, esto es un Trump distinto. Pero, aunque no fuera en la magnitud esa absoluta, hay otro tema también. Mónica, la migración tiene un tiempo en el cual uno sale del país de origen, lo sé yo, remite remesas a los familiares, pero después de un tiempo uno se asienta en el país, o sea, cambia la dinámica, a lo mejor tú le mandas a tu mamá, pero ya tu hijo no siente la obligación de mandarle a la abuela. Es decir, no se puede confiar en la remesa, porque la remesa al final es un dinero que es producto de fracaso tuyo como país. O sea, la remesa es un producto de fracaso. No es como para celebrarlo. O sea, tú puedes calladito la boca decir qué bueno que me entró más plata, pero qué malo que esa gente se fue. Y eso demográficamente es un fenómeno declinante, es decir, es un fenómeno que va a cambiar en el tiempo. De manera que confiar en las remesas como forma de combate a la pobreza es por lo menos muy arriesgado en el tiempo, con o sin deportaciones masivas de Trump. Ujú. Y precisamente, ya que tocamos el tema de Trump y esos nombramientos, particularmente a mí me llama mucho la atención el de Marco Rubio como secretario de Estado, o sea, quien va a estar al frente de la política internacional del gobierno de Estados Unidos y pues lo que representa él. ¿Cómo cambia la relación, la jugada internacional de entrada hacia América Latina? El discurso que tiene Trump es contra las dictaduras, contra esos gobiernos represores de izquierda, y sobre todo mencionan a Venezuela y a veces a Cuba. Pero por otro lado, y es muy claro también que Trump y su grupo están alineados con otro autócrata que se llama Vladimir Putin. Entonces, vemos ahí una jugada en la geopolítica, en la política internacional, que puede o no cambiar las reglas del juego. ¿Tú cómo lo ves, lo que viene? Sí, hay una enorme incertidumbre, justo por lo que mencionas, porque el alineamiento del grupo que ha tomado el poder en Estados Unidos es un alineamiento que en general yo calificaría de iliberal, es decir, hay unas preferencias iliberales por ideas conservadoras, cuando no reaccionarias, Uh -huh. porque hay un conservadurismo respetable, Reagan, Bush, aquí hay ideas reaccionarias, aquí hay afinidades muy claras, incluso personales, con Putin y con el Kremlin, Uh -huh. no así con China, que es otra cosa. Uh China -huh. sí es el enemigo para los dos partidos y para toda la población americana. En las encuestas que sale, China es visto por la población americana como un competidor, etcétera. Y América Latina, pero fíjate que hay una cosa curiosa en América Latina. Parte de los nombramientos que ha hecho Trump en defensa, en el sistema de inteligencia, ha sido desastre. En fiscal, desastre porque son gente o muy ideologizada, con presumiblemente poca preparación, o muy afín a este vínculo típico de los populistas de la lealtad al jefe, al capo. Uh -huh. Pero en el caso de Marco Rubio hay una diferencia. Marco Rubio es del alto perfil que proviene del establishment, es alguien procedente del Partido Republicano, es decir, con un ala conservadora, católico, pero por ejemplo en alguien que entiende bien el tema de la migración, es decir, dentro de los republicanos es de los que han estado, te lo puedes preguntar a latinos en Estados Unidos incluso, de los que han estado pugnando por reformas migratorias. En el tratado, sabes que los congresistas incluso y los senadores tienen esta cosa de vínculo con sus votantes, ¿no? Que les hacen peticiones, etcétera. Tengo muchas historias de gente que ha ido para que no deporten un familiar. O sea, primero, es un hijo de migrantes latinos Uh -huh. que ha tenido éxito y tiene una relación distinta con los migrantes. Obviamente está dentro de este fenómeno espantoso del trumpismo y tiene que sobrevivir ahí, pero tiene una relación distinta. Segundo, viene del establishment. Entiende lo que es la importancia de la moderación y la negociación política. Es decir, que todo no es boconear, gritar y hacer un desastre y hacer medidas de fuerza. Entonces, paradójicamente, yo creo que el Departamento de Estado de Blinken a Rubio tendrá mucha menos mutación, porque va a haber un mantenimiento de una política de Estado hasta cierto punto, que otros lugares que sí me preocupan, como bueno, Fiscalía, Defensa y la CIA. Y eso también lo que tú decías, mira, esta gente, este grupo de poder es altamente confuso, porque además está integrado por muchas tendencias que están amalgamadas alrededor de Trump. Hay por lo menos tres grupos. Los viejos republicanos,
los viejos republicanos neoconservadores, que son establishment, los nuevos ideológicos, la gente que viene del Tea Party, que son como el ala revolucionaria del trumpismo, que precede incluso a Trump, es decir, son gente de sectores populares desclasados, el Tea Party del 2015, ¿no? Y tienes en el medio un conjunto de figuras muy raras que vienen tanto del sector tecnológico como Elon Musk, como gente que viene del mundo del espectáculo, es decir, gente muy rara o influencer cuyo vínculo es con la estrella del sistema solar, con Trump. Entonces tienes los viejos republicanos, conservadores, la nueva derecha revolucionaria, revolucionaria en sentido de cambio radical, antisistema, y tienes en el medio esta figura. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a hacer la política de Estado con eso? Es altamente complejo. Yo, por ejemplo, las tendencias a nivel geopolítico las confirmo. La cercanía con Rusia, el enfrentamiento con China, el regateo con Europa, pero el nombramiento hacia América Latina puede hacer cosas interesantes en América Latina ahora, no sabemos. Pero definitivamente el gobierno de la presidenta Sheinbaum tendrá que reinventarse a partir del triunfo de Trump. Y no sé si ya lo estén analizando o lo estén ejecutando, porque vimos a la presidenta en la reunión del G20, por ejemplo, al menos lo dio a conocer que en su reunión con Biden, que Biden no sabemos incluso si la escuchó o le entendió, bueno, ella le pregunta acerca de los detalles de la detención del Mayo Zambada. Y esto lo publicitan acá como una pregunta que, por cierto, después confirman que él pues solamente la escuchó, no respondió nada. Pero bueno, aquí lo interesante es a partir de enero qué va a pasar con Trump y toda esta tensión que hay, aunque no se dé a conocer, ¿verdad? Oficialmente, acerca pues de los cárteles de la droga que están asolando nuestro país y que pues Trump ha señalado directamente que presuntamente va por ellos. ¿No? Y que los va a nombrar organizaciones terroristas, lo que implica dentro del sistema político y legal norteamericano una serie de autorizaciones para operar con fuerza contra ellos. O sea, homologar a los cárteles con Al-Qaeda, el Estado Islámico, etcétera, es muy grave. Es muy grave. Mira, yo quiero creer, el sistema diplomático mexicano tiene gente de oficio y tiene gente preparada. Yo quisiera creer que esa gente se está preparando ya, que está entendiendo que la relación se va a complejizar. Aquí pasa una cosa muy curiosa, Mónica. Yo estuve en un foro hace poco antes de las elecciones y yo no sé si ustedes han percibido eso, a lo mejor una falsa percepción mía, pero yo percibía dentro de Morena un rechazo muy tajante a los demócratas y una especie de afinidad sentimental o electiva por el trumpismo. Yo no sé por qué. Yo creo que tiene que ver por la buena relación de Andrés con Trump en el primer mandato y por un poco por esa idea de decir, ese es un hombre maltratado por el establishment que ha ganado, es como un espejo de nosotros, ¿no? O sea, a mí esto me llamó la atención. Yo decía, oye, te pueden calmar los demócratas, es más, te puede calmar el establishment norteamericano. Es cierto que Obama deportó, es cierto que Biden, etcétera, pero no es peor un gobierno de Kamala Harris que el gobierno de Trump. Y sin embargo, en este foro constantemente oía personas de Morena decir, pero los demócratas nos han hecho esto, pero los demócratas nos han hecho, pero Trump, Trump, Trump. Entonces, es algo raro. Es algo que la única explicación que tengo es, insisto, a partir de una relación de espejo, de ver en él un antisistema como fue nuestro mentor y de admirar eso, ¿no? Y el rechazo a la élite. Pero lo que viene es muy complicado y sin una política de Estado que implica firmeza, negociación, etcétera, va a estar mal la cosa. No solo eso, ya no es solo Trump. Fíjate, Canadá, que tiene un gobierno demócrata, o sea, de centro izquierda, el equivalente a los demócratas, pero que puede ganar los conservadores, pero un conservador canadiense va a ser muy civilizado comparado con el trumpismo. Pero en Canadá están diciendo, por ejemplo, la relación de México, no solo el tema de inseguridad, sino la relación con la inversión china, nos afecta en el TEMEC. Entonces, esto es más complicado que Trump. Así es, ¿no? Y yo planteaba al principio del programa este hilo en común que tienen muchos de estos gobiernos y que pues tiene que ver, pienso yo, y si no, corrígeme, con una crisis de la democracia, un desencanto hacia la democracia como un sistema que pues no ha resuelto las necesidades básicas de muchas poblaciones y que por eso
optan por un gobierno que les ofrece aparentes resultados que pueden darse o no, o que pueden ser temporales quizás, a cambio de que esa población acepte entregar sus libertades o acepte adoptar valores no solamente iliberales, sino valores como los de este grupo que llegó al poder de Estados Unidos, francamente fascistas, y que mucha gente está dispuesta a aceptar eso porque piensa que los otros simplemente no cumplieron sus expectativas, particularmente en lo económico. Claro, pero ahí yo te repito, querido Aurelio, la frase que mencioné en un foro donde estuviste hace poco, que es esta frase maravillosa del escritor Scott Fitzgerald, que una mente superior puede tener y debe tener la capacidad de juntar dos ideas aparentemente contrarias, armonizarlas y seguir funcionando. A ver, uno puede decir, como analista, ¿no? Y como vecino, y como pariente, como alguien que vive en un país, uno puede decir, yo sé que esta cosa que llamamos democracia, que no es más que un conjunto de instituciones y normas que regulan quién accede, cómo se ejerce el poder para que los de abajo, los que no estamos en el poder, tengamos cierta protección y cierta posibilidad de cambiar lo que gobiernan. Eso es la democracia, no es otra cosa. Puede funcionar mal. Es decir, puede tener corruptos en el poder, puede haber prometido cosas que no se dio. Es decir, y es importante dar cuenta de eso y es importante entender por qué la gente muestra desafección con eso. Ahora, comprensión no es indulgencia. O sea, yo puedo entender por qué circunstancialmente un montón de gente toma una decisión que afecta a la democracia bajo la que viven, por qué no la valoraron, no la defendieron, no la apreciaron. Yo lo puedo entender y tiene que ir con eso entonces una autocrítica de qué no hizo esa democracia, ¿verdad? Por esa gente. Ah, pero al mismo tiempo yo puedo decir, pero esa decisión que han tomado, incluso que ha tomado una mayoría circunstancial, hoy o mañana se va a volver incluso contra esa mayoría circunstancial. Y por eso también hago así como digo que entiendo y comprendo por qué la gente puede rechazar algo que no le dio lo que prometió, pero puedo decir, pero lo que eligieron tampoco les va a dar y puede ser peor. Y ahí la historia importa. Es decir, los que hemos vivido en regímenes dictatoriales, plenamente dictatoriales, sí sabemos la diferencia entre una dictadura perfecta o imperfecta y una democracia perfecta o imperfecta. Y lo otro es que te diría en este caso es que sí, un poco pensando en lo que tú decías hace un rato, sí haría yo, por ejemplo, hago un análisis y una exigencia diferenciada. Es decir, yo entiendo a la persona que viene y trabaja acá, o sea, a la que no le alcanzó el dinero, a la que solo veía políticos corruptos, etcétera, que se encanta con un liderazgo, que si además ese liderazgo le da algo material o le da algo simbólico, se siente incluido. Yo lo entiendo, puedo no apoyarlo, pero lo comprendo. Lo que yo no comprendo y lo que me parece doloso son los resortes por los cuales sectores medios que han tenido movilidad social, ingresos, sobre todo sectores cuya profesión los hace tener que entender la complejidad social y entender el valor intrínseco de la democracia, apoyan algo que lo vulnera. Es decir, yo entiendo al trabajador, yo entiendo al sector popular que vota por un demagogo y un populista. No puedo entender y repruebo a la persona intelectual, académica, que hace lo mismo por múltiples razones que podemos decir después o hablar después. Sí, sí. ¿Qué ha pasado en la academia, un sector de la academia, de la opinión pública, que se ha plegado a un gobierno iliberal que vulnera de manera clara libertades que son constitutivas de su propia profesión? Es decir, abogados que apoyan una reforma judicial que atenta contra la condición misma de administración de justicia, eh, profesores o analistas de política que antes escribían una cosa y ahora dicen otra. Es decir, eso sí me parece a mí francamente reprobable. Y bueno, pues hablando de las situaciones, hace unos momentos aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados la eliminación de los organismos autónomos, doctor, y esto, bueno, pues era un deseo muy fuerte del expresidente López Obrador, que hoy ejecuta la mayoría morena, y bueno, pues hablando de la democracia, pues es un golpe. Es una decisión que toma un órgano democrático por su origen, es decir, se ha constituido a partir de un voto mayoritario popular, hay que decirlo, pero es una decisión que en su implementación vulnera los equilibrios de poderes de una democracia y cuyas consecuencias son francamente antidemocráticas. Porque además aquí hay otra cosa.
La mayor parte de la gente vota por una propuesta política a grandes trazos, pero no necesariamente, o sea, esa gente cuando vota, claro que es responsable de lo que esa fuerza política haga, no, no le quitamos la Ujú. responsabilidad, o sea, Sin ahí duda. está la famosa frase, disfruten lo votado. Ujú. Pero no hay una correspondencia necesaria entre lo que esa fuerza prometió en general y las acciones que están haciendo. Y cada acción en trazo corto, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay efectivamente un paquete que va a modificar la estructura del Estado y el régimen político y va a una concentración de poderes que no proveerá ni mayor bienestar colectivo, ni mayor inclusión, ni mayor... Porque cuando tú no tienes organismos que contrapesen al poder, que vigilen al poder, pensemos que ese poder es como tu papá, ¿no? Que es un poder popular al que tú quieres, tú adoras, es tu papá querido. Pero si tu papá querido gobierna la casa como le da la gana y tú no puedes hacer una crítica a tu papá, pues el amor de tu papá también se puede confundir con el dolo. Entonces, sí, esto es terrible en el sentido de que esto efectivamente no mejorará nada de los pendientes sociales, económicos y políticos de México y agravará sus carencias. Tenemos aquí un comentario de la doctora Mónica Mendoza. Dice, el análisis de la geopolítica que brinda el doctor Chaguaceda es indispensable para comprender los procesos políticos antidemocráticos que están teniendo lugar. Me gustaría pedirle que nos comparta su análisis de cómo los resultados electorales actuales en nuestras naciones son consecuencia de un proceso que se ha venido gestando en los últimos 30 años, situación que de pronto se pierde de vista y se piensa que espontáneamente estos regímenes actuales de pronto se han instaurado en los países. No, 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 sin duda, sin duda. Y un saludo a Mónica, sin duda. A ver, por ejemplo, yo digo dos cosas. En los países centrales, en Europa y Estados Unidos, la crisis del capitalismo del 2008 fue un golpe a la confianza del capitalismo liberal para proveer inclusión, bienestar y riqueza. Recuerda incluso, por ejemplo, que grandes quiebres, grandes empresas causantes de la burbuja financiera fueron rescatadas por los estados y muchos sectores populares y medios pagaron. Fue una especie de fobaproa gigante, ¿no? En estos Gigante. países. Y en el caso de México también, es decir, en México, si bien, hay que decirlo también, en México, si bien ha habido una transformación económica, no toda la política neoliberal fue negativa, hubo una industrialización de otro tipo, ya no sustitutiva de importaciones, sino para la exportación. Hubo zonas del país que crecieron, se sofisticaron, etcétera, pero el crecimiento no fue sostenido, no fue crecimiento de otros países, y la pobreza y la desigualdad se mantuvieron. Reducieron algunos casos, pero se mantuvieron en niveles importantes. Si a eso le suma que en el caso específicamente político, Aurelio, sí hubo un cambio democrático, sí se recuperaron derechos, etcétera, pero se mantuvieron prácticas de corrupción, de violencia, de infiltración de crimen organizado. Es más, se mantuvieron incluso zonas del país que casi no tuvieron transición. Sí, uno de esos casos es Veracruz, donde hubo un régimen autoritario subnacional donde básicamente una fuerza política monopolizaba el poder, como ahora ocurre con otras, con las mismas prácticas. Entonces, yo creo que esas cosas son las cosas que hacen o explican, insisto, no justifican, pero sí explican el desencanto masivo de las poblaciones y el apoyo a algo que le promete algo que vulnera la democracia. Pero, vuelvo a lo mismo, no explica la complicidad, la cobardía, la mediocridad de sectores de la academia, de la clase intelectual, de sectores medios que por razones incluso hasta de profesión e identidad, se van a ver afectados con estas cosas. Y después podemos poner ejemplos sobre esto, ¿no? Sobre la calidad de la discusión pública, sobre las libertades académicas, sobre lo que se discute o no se discute hoy. Yo percibo en el sector muestras de censura, autocensura, contrañimientos que son, ahí sí, iguales o peores que en los sexenios anteriores. Doctor, yo quiero preguntar su opinión acerca de, pues hoy ya se instaló el INE para reiniciar nuevamente los trabajos para la elección judicial. Y bueno, pues aunque dicen que se quieren prorrogarlo 3 meses más, ¿verdad? Porque pues todavía no saben ni siquiera cómo hacerlo y no hay ni dinero para ello. ¿Qué opinión le merece la elección judicial en México? A ver, hay instituciones que por historia y por diseño
están previstas para que haya un elemento meritocrático y para que cooperen como contrapeso a otras instituciones bajo un diseño constitucional republicano, como el que formalmente rige en México, ¿no? Y que está en el ADN de las repúblicas latinoamericanas. Las experiencias anteriores de elección de jueces y las experiencias recientes a nivel de escala nacional, por ejemplo las de Bolivia, que son las que podemos ver en América Latina, son experiencias en las cuales los males de, vamos a decir así, la clase judicial, de corrupción, de poca preparación, no se subsanaron, sino que se le añadió una partidización, politización con este método electoral, porque claro, hay que dedicar más tiempo, más atención a la elección mía en el sistema judicial, y para eso tengo que tener padrino, y qué mejor padrino que el partido político dominante. Entonces, la experiencia del MAS en Bolivia, con Evo Morales, que intentó esta reforma bajo argumentos parecidos, vamos a democratizar. Aquí se está confundiendo el voto como un mecanismo efectivamente de participación popular que sí es clave, democratiza en otras instancias, cuando hay que elegir a funcionarios para el Poder Ejecutivo o para el Poder Legislativo, con el voto como algo que va a decidir sin mucho conocimiento a personas que tienen una experticia específica en el ámbito de la administración de justicia. Esto es muy distinto. O sea, son órganos distintos cuya lógica es distinta, aunque pertenezcan a la razón de la democracia, Mónica. E insisto, perdón, y en el caso de Bolivia, fue la partidización del sistema judicial con la perpetuación de los viejos vicios. Entonces no veo ninguna mejora, y además se ha dicho incluso que es inoperante la cantidad de jueces que hay que elegir, el periodo de tiempo en que usted tiene que estar ante la boleta, la información que usted va a tener es insuficiente. Entonces yo creo que esto no va a ser más que un fiasco grande que lo vamos a ver en la práctica. Sin duda. Qué se ve en el horizonte ante, como le dijimos a este programa, la plaga autoritaria, el surgimiento de estos gobiernos con mayor o menor grado de autoritarismo? Digo, México, pues el gobierno cada vez se muestra más autoritario y es algo que tampoco se puede negar. Nada más hay que ver cómo han incidido en los medios de comunicación para callar ciertas voces y para imponer unas que le sean afines. ¿Cómo se ve el horizonte, además, con un conflicto en Europa que ya muchos ven como el preludio de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y que se habla de una posible guerra nuclear, lo cual, pues bueno, yo no creo que suceda, pues porque sería simplemente decir adiós todos, ¿no? Pero que sí puede provocar diferentes movimientos en varios países respecto de sus relaciones entre sí mismos. ¿Qué vislumbras tú en el futuro cercano respecto de este crecimiento de los autoritarismos en sus diferentes niveles en todos pues las regiones del orbe? Mira, si bien hay una tendencia creciente, y es lo que da por llamar un proceso de autocratización, que no es más que a nivel global cada año se mide y hay más países que deterioran sus indicadores democráticos que los que mejoran, y ese es el proceso de autocratización global, así llamado. Yo percibo para América Latina claroscuro. Es decir, no optimista, no sino claroscuro. Claroscuro con un leve toque de pesimismo. Las tres dictaduras de América Latina están atrincheradas. Al mismo tiempo, las poblaciones están protestando, sobre todo en Cuba y en Venezuela, pero están muy atrincheradas, desplegando mucha violencia política. Luego tienes gobiernos como el de México o el de Colombia, o el de Honduras y Bolivia, que estarían como en una zona con diferentes grados, y liberal populista, con elementos autoritarios que podrían avanzar allá o no, en dependencia de, por ejemplo, la reducción del recurso que maneja el gobierno para prevalecer por vías relativamente pacíficas, para cooptar. Recuerda que un gobierno, para mantenerse en el poder, puede acudir a la legitimidad popular, a la cooptación o a la represión. Entonces, si falla uno u otro, te queda el tercero. Entonces, digamos, tienes las tres tiranías, después tienes esta franja de gobiernos populistas y o autoritarismos soft, que insisto, tienes Honduras, en Bolivia, México, Colombia parece que puede ir allí,
aunque Petro tiene muy poco apoyo popular ahora. Eh, Tienes, y eso es lo preocupante, y luego tienes otro grupo que está representado por Bukele o por Milei, que serían populismos y autoritarismos de derecha, Ujú. que también pueden ir fortaleciéndose, y de hecho creo que con Trump pueden llegar a una especie de bloque, una especie de nuclear, lo cual es terrible, porque lo que quiere decir que en América Latina perdimos la oportunidad, ¿verdad?, de los 30 años de democracia, porque hemos terminado saliendo de la larga noche de las dictaduras para tener un pequeño ecosistema de autocracias de izquierda al que le va a surgir un sistema de autocracias de derecha enfrentada en una América Latina, en la cual además van a quedar países como Uruguay, Panamá, Costa Rica, Chile, con cierta calidad democrática. Entonces, preveo claroscuro, preveo que ningún país va a estar estático, incluso los países más endurecidos se van a mover. Por ejemplo, puedes ver un cambio de tendencia en Brasil. Ha ganado la derecha muy bien en elecciones locales. Es decir, vamos a ver una situación de claroscuro. Y a nivel global, mira, lo que pasa en Ucrania es muy cierto y tendrá mucho que ver con lo que decía el gobierno de Trump. Pero ahí sí te quiero decir una cosa. Una de las peores cosas que se puede hacer con el autoritarismo es naturalizar sus argumentos, racionalizarlos. Y otra de las cosas que he visto también en la academia es comprarse esta teoría de que si hay una escalada ulterior en el conflicto de Ucrania es por culpa, oye tú, de que los aliados le están dando a Ucrania armamento. Es decir, no es la culpa de que Rusia invadió, no es la culpa de que el Estado invasor ha hecho lo que ha dado la gana en ese país, sino que es que le están dando armas al que se defiende. Y tú ves, y eso es parte de los problemas que tenemos hoy, yo creo que en la comprensión de estos fenómenos en la propia academia, Ujú, ujú, mucha gente sensata, lúcida, culta, asumiendo esa lógica del chantaje, que fue la misma lógica que llevó a Hitler al poder en el 33 y que ujú, le permitió anexarse a la mitad de Europa. Ah, no, es que si lo molestamos se pone peor. Démosles todo lo que quiere. Bueno, le dimos todo lo que quiere y terminó en lo que terminó. ujú. Entonces, yo creo que viene un mundo y una región de claroscuro. Creo que el orden liberal de la posguerra va a cambiar, no necesariamente se va a destruir, pero va a cambiar, se va a volver más inestable. Y para México concretamente, estas presiones yo creo que pueden hacer dos cosas, o generar un descontento social poblacional que no ha existido y que haga, si se mantiene el sistema democrático, que la fuerza política gobernante Morena pierda una elección producto de un deterioro de los indicadores socioeconómicos y de la posibilidad de reparto, ¿no? Y que además tenga que acudir a métodos más coactivos para mantenerse en el poder, lo cual pueda generar una respuesta de rechazo si se mantienen las instituciones democráticas como hasta ahora, o puede justamente ese endurecimiento hacer una mutación a un régimen más autoritario. No creo, en el caso de México, Aurelio, que veamos resultados dramáticos en el corto plazo. Creo que más bien se consolidará esta tendencia al autoritarismo electoral, al régimen híbrido. La oposición está prácticamente desaparecida, o sea, ahora hacen más voces como las de ustedes, los periodistas críticos, la sociedad civil, que partidos que parecen más interesados en guardar curules y cupos para los amigos de los jefes. Estoy pensando en el PAN y en el PRI. El PRD no existe. Ujú. Y creo que también se va a reconstituir algo, no sé de dónde, si con resto de estos partidos o con MC o con una formación nueva que parece estarse formando. Pero lo que es cierto es que el régimen de la transición terminó. Con sus imperfecciones y sus luces terminó. Ese régimen que preveía cierta competencia electoral más o menos justa y equitativa, pero que dejó por fuera mucha gente en términos de inclusión social. Ese régimen que permitió una libertad de discusión y de prensa como nunca había, pero donde también mataban periodistas en los estados. Ese régimen que modernizó a México conectándolo con la globalización liberal, pero que al mismo tiempo perpetuó viejas prácticas caciquiles y represivas en estados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, hasta la fecha. Ese régimen terminó. Estamos entrando en otra cosa. Y en esa otra cosa tendremos que ver cómo nos orientamos. A ver para dónde va. Armando Chaguaceda, te queremos agradecer muchísimo pues el tiempo que nos has concedido esta noche. Sin duda ha sido una charla interesantísima que nos ayuda pues a tener una luz más precisa sobre lo que está pasando, sobre fenómenos que a veces no nos quedan tan claros a los simples mortales.
pero que finalmente nos afectan nuestra vida cotidiana, más allá de que pensemos que están las cosas muy lejos de donde estamos parados, ¿no? Nos afectan, creo yo, más de lo que pensaríamos. Y pues bueno, tener esta charla contigo ha sido sin duda, además de un placer, un honor. No ha sido reconfortante, yo sé que no dije nada reconfortante hoy, creo que No, la no, cosa bueno, está pues. como está, color de hormiga, pero creo que justamente el rol social de la academia es ese, no es disfrazar, ni adversar, ni defender, ni disfrazar nada per se, es decir lo que está pasando, buscar las mejores formas para explicarlo y a partir de ahí, en última instancia, pues posicionarse socialmente con las mejores causas posibles, ¿no? Y con las víctimas en estos temas. Básicamente es eso, quienes además hicimos una carrera académica o decidimos hacerla viniendo de una sociedad no libre, bajo un régimen autoritario. Yo siempre digo que agradezco mucho haber desarrollado este tramo de mi carrera de los últimos 16 años en México y sobre todo una buena parte de ella en Veracruz, porque me permitió justamente entender las virtudes de la democracia liberal que no había conocido, sin idealizarla al extremo de decir que no hay problemas, ¿no? Es justamente lo que estamos Ujú. viendo ahora. Entonces, bueno, si ayuda para algo esto, estamos a la orden. Muchas Sin duda gracias, que doctor. sí, sin duda que sí, y pues que no sea la última vez que podamos charlar de esto. La clave siempre tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Armando, y Gracias. muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.